Hola, yo soy Saraí y el día de hoy les compartiré un pequeño análisis sobre el libro Didáctica Magna de Juan Amos Comenio. Pues bien, Juan Amos Comenio nació en Nivins el día 28 de marzo del año de 1592. Fue el primer promotor del desarrollo de la comunidad y se preocupó por elevar el nivel económico del pueblo, no limitándolo de su acción educativa, sino haciéndolo llegar a todo el ámbito de la comunidad. Es el precursor de los jardines de niños, puesto que quiso que cada hogar fuera una escuela materna. Consideraba la educación como uno de los medios más importantes para establecer una mejor comprensión de los pueblos. Fue premiado enviándolo a estudiar a la Universidad de Hebron, en la que ahí un día cayó en sus manos la teoría heliocéntrica de Copérnico, la cual el centro de nuestro sistema planetario no era la Tierra como se venía creyendo desde el antiguo, sino el Sol. Entonces, Comenio dedujo por analogía que el centro del sistema escolar no era el maestro como se consideraba entonces, sino el alumno, en torno del cual giraba toda la organización escolar. Pues bien, en los primeros capítulos nos habla sobre la sublimidad de la naturaleza del hombre. Nos menciona que éste fue creado por Dios a su semejanza con unos fines más allá de la vida misma. Y nos menciona que el hombre habitará a 3 mansiones en su existencia: el útero, la tierra y el cielo. Nos mencionan las misiones del hombre que tiene la tierra, la cual estará dada por 3 bases. La primera es una criatura racional, que es un ser observador, denominador y clasificador de todas las cosas. Esto es conocer y poder nombrar y entender todo lo que encierra el mundo entero. La segunda base es que es un ser criatura señora, la cual consiste en disponer de ellas conforme a sus fines legítimos para utilizarlas en provecho propio. Y por último, el hombre debe ser una criatura, imagen y deleite de su creador, que puede resumirse a que el hombre debe llegar a la erudición, a la virtud y costumbres honestas y la religión o la piedad. Nos menciona que el hombre fue creado con un fin establecido y por eso fue dotado con la aptitud de inteligencia para las cosas, y conforme fue pasando el tiempo se le fue concediendo el entendimiento sin límites, la obtención de sentido y grandes deseos de aprender, además para el buen orden de las costumbres y para el amor de Dios sobre todas las cosas. Para Comenio, el hombre es un animal disciplinable, este no puede formarse a falta de la misma. Nos menciona que todos los seres humanos se les es necesaria la enseñanza. Mediante la enseñanza el hombre es formado como hombre y no como una bestia. Para la formación el mejor momento es la primera edad. Nos explica que se utiliza una metáfora con las plantas, ya que, por ejemplo, nos menciona un árbol lleno de fruta dulce y agradables, y nos menciona que este debe ser regado y podado por un experto. Y al trasladarlo al ámbito educativo, nos menciona que la juventud no puede desarrollarse sola, que para esto están los padres, quienes tienen por orden natural, o sea que es su responsabilidad, la crianza de sus hijos en una vida racional, honesta y santa. Y también los padres necesitan la ayuda de los formadores, que en este caso son preceptores, maestros, profesores, en todos los lugares destinados a la enseñanza, como pues no sé, escuelas, universidades, auditorios, colegios, academias, entre otras cosas. Para Comenio se les tenía que enseñar todo a todos, o sea que no se tenía que discriminar si era hombre o si era mujer, o si era rico o si era pobre, puesto que para él todas las criaturas son a semejanza de Dios, es decir, que no importan las características en lo que respecta. De enseñar todo, no, él dice que no se quiere decir que se enseñarán conocimientos extensos, ya que esto sería imposible, sino que instruiría acerca de los fundamentos, razones y fines de las más principales cosas que existen y se crean, puesto que el martirio que les produciría a la memorización de reglas y que no son como muy importantes,
se les hace reaccionar posteriormente mal. Así que Comenio quiso redactar manuales para aprender lenguas de una manera más natural, como se aprende en la propia infancia, como por ejemplo a base de frases, mamá, papá y así, y no de reglas, porque esto los forza un poco más y hace que su inteligencia se limite, ya que él no está tratando de retener la información, sino solamente aprendérsela por aprender. O sea, no le toma el sentido a las cosas como realmente las. Posteriormente se nos mencionan o se nos muestran 9 fundamentos para enseñar. El primero es el tiempo, el cual se refiere al tiempo adecuado en que se debe enseñar, no a muy temprana edad y mucho menos a la vejez. Se nos menciona que debemos de procurar presentarle al estudiante los contenidos adecuados a su edad, es decir, que no es lo mismo enseñarle una ecuación a un niño que estudia, no sé, tercer grado de secundaria, que enseñarle esa misma ecuación a un niño de primero de primaria. El segundo fundamento nos menciona que es disponer. ¿Qué quiere decir esto? Que nos explica de cómo se debe disponer de los elementos necesarios antes de formar, es decir, los materiales, todo lo que tenemos que utilizar. El tercer es de la disposición. Habla sobre la disposición que se debe tener para que el niño aprenda y viceversa, o sea, tiene que haber disposición de los dos lados, tanto de un maestro en la disposición de darle la mejor enseñanza al alumno y de un alumno para que tenga la mejor disposición para aprender. Cuarto fundamento nos menciona los contenidos que no se den de una forma confusa, sino ordenada de uno por uno, o sea, de una manera bien estructurada, clara y entendible. El quinto fundamento nos explica que primero se debe formar el entendimiento, luego la memoria y por último la lengua y las manos. O sea que todo tiene que llevar siempre una organización. En el sexto fundamento nos expone que se tiene que ir de lo más simple a lo más complejo para no saturar o no presionar al alumno y esto hace que llegue a un punto en el que pues la información que recibe no es muy comprensible para ellos y esto genere una confusión más adelante. Posteriormente, el séptimo fundamento nos explica que la naturaleza tiene un ritmo y se tiene que ir paso a paso. En el octavo fundamento, este se une con el anterior, pero nos añade que la escuela tiene un fin formador para los hombres. En el noveno fundamento habla sobre la pertinencia de los libros. Posteriormente, se nos mencionan 4 métodos de enseñanza. El primer método es el de las ciencias. Este nos menciona que se requiere tener un modelo, una materia y una herramienta para el aprendizaje. Después tenemos el método para las artes. Este en particular se nos prioriza el presentar los objetos o lo que se quiere enseñar por medio de todos los sentidos posibles para que todos tengan un aprendizaje completo. Después tenemos el método de las lenguas. Aquí nos dice que se deben de aprender hablándolas y no escribiéndolas. Y tenemos por último el método para las costumbres, en el cual se explica que la juventud debe tener 4 fases fundamentales, que son la prudencia, la templanza y la fortaleza y la justicia. Y también se les tiene que inculcar la piedad, que esta tiene 3 fuentes, que es la meditación, la oración y la tentación. Posteriormente, hablando de la organización y la división escolar, en cuanto a la división de las escuelas, nos menciona que se empleará toda la edad juvenil hasta los 24 años en periodos determinados, llevándose 6 años de un periodo a otro. Por ejemplo, primero la infancia, que esto nos menciona que es como el regazo materno, la escuela materna, o sea,
la educación en casa. El segundo periodo, que es ya la escuela de letras, una escuela común. Y el tercer periodo es la adolescencia, en el cual tendrá una escuela latina y gimnasios. Y por último, en el cuarto periodo se refiere a la juventud, que tendrá por escuela la academia, viajes o excursiones. En cuanto a la escuela materna, nos menciona que se debe conocer en total 20 grupos. Para mencionarles algunos es la metafísica, la física, la astronomía, la geografía, la historia, la aritmética, la geometría, dialéctica, gramática, poesía, música, política, ética, entre otros. De la idea de la escuela común se tiene como un fin que toda la juventud de entre los 6 y los 12 años se instruyan en todo aquello cuya utilidad abarca la vida entera, o sea que se le enseñen cosas útiles que le sirvan en su vida. Y nos menciona que se tendrán 6 clases, cada una con sus respectivos materiales para su edad. En la escuela latina se pretende que no solo salga del adolescente, sino es perfecto en las materias específicas de la escuela materna, como ya se las mencioné anteriormente, física, política, ética, química y esas cosas. Y que por lo menos tienen que tener unos conocimientos sólidos para una futura erudición. Aquí se organizan 6 clases en el orden siguiente, que es gramática, física, matemática, ética, dialéctica y por último la retórica. Por último está la académica, la cual se reserva para el conocimiento más elevado y un desarrollo que comprenda todas las ciencias y todas las superiores enseñanzas. Y nos menciona que para llegar a este fin se necesitan profesores sabios y eruditos, y que quien esté aprendiendo debe dedicarse con preferencia a aquellos estudios que a otras cosas, y que puede deducirse a qué se va a inclinar su naturaleza. Ya para finalizar, la didáctica magna constituyó una gran revolución en cuanto a la pedagogía, ya que le dio un giro a todo un sistema educativo. Por ejemplo, anteriormente teníamos como centro al maestro, o sea, el maestro era el que al que se le tenía que seguir, no se le tenía que corregir, o sea, él era el que tenía toda la verdad en la boca, pero ahora no. Ahora tenemos que el centro de la educación es el alumno, ya que tiene que construir su propio conocimiento, obviamente con ayuda del maestro, pero ya no solamente se le inculca o se le pide que se quede solamente con lo que el maestro le dice, sino que ya ahora él tiene que buscar o indagar en otras partes para ampliar su conocimiento, para enriquecerlo un poco más. Comenio posicionó la enseñanza como una ciencia, ya que no podía ser vista como cualquiera, ya que ésta tenía un fundamento, el cual decía que la educación tenía que ser para todos, incluyendo niñas, niños, pobres, ricos, o sea, no tenía distinción alguna, ya que estos antes eran omitidos de esta actividad. Y por esto mismo, Comenio abrió las puertas para que grandes aportes a la educación llegaran, y todo esto se basa en este libro, que es la didáctica magna.